corrupción y la pobreza encabezaban la lista de los problemas de millones de familias y a su vez anunciaba un nuevo comienzo para la dolarización. Quisimos conocer más detalles acerca del congelamiento bancario. Para ello hemos preparado la siguiente entrevista. Hola, nos encontramos con el licenciado Fernando Rentería, comunicador social, quien nos va a contar sus anécdotas sobre el feriado bancario que se suscitó en el año 1999. Buenos días, licenciado. Hola, Dani, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Queremos que nos aclare ciertas interrogantes sobre este suceso, ¿no? La primera pregunta sería, ¿qué es el feriado bancario en sí? Bueno, el feriado bancario no es otra cosa que la decisión que adopta un determinado gobierno en cuanto a la parte económica, es decir, suspender la atención de manera total o parcial en las entidades financieras, obviamente. Eso básicamente sería el concepto de feriado bancario. El concepto clave. Entonces, ¿qué fue lo que originó el feriado bancario en nuestro país en 1999? Bueno, es importante tener claridad sobre el tema. Hay un antecedente que es el que casi no se registra o no se revisa al momento de tocar el feriado bancario. Nuestro país, antes del gobierno de Yamil Maguad, es decir, en el gobierno de Sixto Durán Ballén, sufrió o vivió una guerra con el vecino país del sur, es decir, con el Perú. Para aquel episodio, para aquella guerra, hubo un endeudamiento excesivo, es decir, nuestro país tuvo que comprar material bélico, tuvo que utilizar recursos que no estaban evidentemente contemplados por el gobierno de aquel entonces, es decir, Sixto Durán Ballén, y desde allí viene o se registra como antecedente esa acumulación o ese déficit o ese hueco o pozo económico en el que fue cayendo nuestro país. Se puede decir que un antecedente previo al feriado bancario puede ser ese, que nos dejó sumido en una gran depresión económica. El precio del barril de petróleo decreció o cayó, para hablar con propiedad, y nosotros somos un país que dependíamos en ese entonces 100% del petróleo. Al bajar el precio del petróleo, obviamente la situación económica de nuestro país fue complicándose, fue de una manera abrupta cayendo en un hueco, y la mejor salida, entre comillas, según el gobierno de Yamil Maguad, fue decretar un feriado bancario. ¿Cuáles fueron las principales repercusiones que tuvo el país luego de este suceso? Bueno, podemos indicar primero que el feriado bancario se da con exactitud el 8 de marzo del año de 1999, es decir, estamos a punto de cumplir, serían 19 años de aquel episodio. El presidente de ese entonces fue Yamil Maguad. Yamil Maguad, repito y reitero, según él no tuvo otra opción que tomar como decisión declarar un feriado bancario, que en principio se establecía o se indicó que iba a ser por un día, pero el congelamiento de las cuentas, el feriado duró 5 días, pero decretó finalmente el presidente de aquel entonces, Yamil Maguad, que el congelamiento de las cuentas se hicieran por un año. Por un año la situación económica en el país fue caótica. También podemos decir que las pérdidas del país en este feriado bancario fueron aproximadamente de 8.000 millones de dólares. Una barbaridad si hablamos o si vemos el monto que se produjo en cuanto a la pérdida que tuvo el Estado ecuatoriano. El 9 de enero del año 2000, con exactitud, se anunció la dolarización en el Ecuador. Es decir, nosotros estamos dolarizados desde el 9 de enero del año 2000. El feriado bancario produjo además el cierre aproximadamente del 70% de las instituciones financieras del país. Eso es importante destacar. En resumen, el feriado bancario fue un episodio bastante triste para nuestro país,
evidentemente en la parte económica, pero principalmente en la parte social. En la parte social porque se dividieron familias, hubo gente que emigró a raíz del feriado bancario, empezaron a salir del país muchísimos compatriotas, se dirigieron a Europa, estuvieron en Italia, estuvieron en España, en los Estados Unidos. Concomitante a esto, evidentemente, se produce también la división de las familias. Jóvenes que no pudieron crecer con sus padres, familias que se separaron. Familias que se separaron, hogares que terminaron divorciándose, terminaron separándose, disgregándose o la denominación que se le quiera dar. En todos los casos, el feriado bancario fue terrible, nefasto para nuestro país y fue un retroceso, sin lugar a dudas, en la vida republicana del Ecuador. Bajo su experiencia en el ámbito personal, ¿nos podría contar alguna anécdota que haya vivido en este episodio del feriado bancario? La experiencia que te puedo decir es, y respondiendo a la pregunta que me hiciste, mi papá tenía o tiene un negocio, tiene un comercial, en donde vende electrodomésticos a crédito. Él obtuvo deudas o adquirió deudas en sucres, ¿sí? Deudas de este tamaño, para graficarlo y que tengamos una idea de qué era, de este tamaño, pero terminó pagando deudas de este tamaño. Debido a la dolarización. Porque ya no tenía que pagar en sucres, en dólares, sino en dólares. Y por el contrario, lo mucho, porque tenía su cantidad de dinero en base a su negocio, lo mucho que tenía ahorrado en sucres, terminó recibiendo en dólares una mínima cantidad. Eso es solo como un ejemplo. Evidentemente esto nos afectó como familia, ¿sí? Nos afectó porque si estabas estudiando en un colegio, por decirte, particular, tenías que salir del colegio particular e ingresar a un colegio fiscal, o solo por dar un ejemplo en cuanto a la educación. Si tú antes te comprabas un par de zapatos que valía N cantidad en sucres, ya ese par de zapatos en dólares se disparó 300, 400, 500%. Es decir, el estándar de vida de nosotros los ecuatorianos se vino abajo, los sueldos, te repito, pasaron de ser de este porte a este porte. Eso es lo que te puedo decir como experiencia y lo podemos vivir esos resultados ahora. Hay gente que dice, ¿por qué hay tantos jóvenes que, y un poco para entrar en otro tema, pero que va tomado de la mano? ¿Por qué hay tantos jóvenes que se ven ahora involucrados en el tema de drogas? Podrían ser consecuencias de lo que dejó el feriado bancario. Y eso no se analiza. ¿Por qué? Porque en la mayoría de los casos, los jóvenes que están inmersos en ese mundo, no digo que son todos los casos, sino los jóvenes que están inmersos en ese mundo, son jóvenes que provienen de hogares disfuncionales. Son jóvenes que no se criaron o no han crecido con sus padres, sino con sus abuelos, sino con un tío. Es decir, vinieron acarreando una problemática que al no tener el control de sus padres, ahora se están viendo las consecuencias de eso. Son situaciones concomitantes o que van tomadas de la mano, pero que tienen mucha relación con todo este tema del feriado bancario. Y como esto, hay otros ejemplos, pero evidentemente nos demoraríamos mucho tiempo en analizarlo. Sí, y le agradecemos muchísimo por toda la información que nos ha brindado. Ha sido muy valiosa para nosotros. Gracias. Muy amable, gracias. Las consecuencias del feriado bancario son realmente devastadoras, y aunque sean innumerables, a continuación mencionaremos algunos que tuvieron relevancia a nivel social, económico y político. El oleaje migratorio es una de las consecuencias más significativas debido a que los miles de ecuatorianos se marcharon a otros países para mejorar las condiciones de vida de su familia. El alza excesiva de las tasas de intereses y precios de divisas, déficit de atención en niños, niñas y adolescentes, mayor índice de abuso sexual en menores, suicidio,
depresión colectiva, desempleo, entre otros. Está claro que estas consecuencias son resultados de las malas decisiones que venían arrastrando gobiernos anteriores, y solo bastó otra para que se genere un caos dentro del país, atrayendo a la crisis y destrucción del pueblo. Es necesario preguntarnos si estamos preparados para una nueva recesión de tal magnitud, o si algún día los ecuatorianos lograrán superar tal catástrofe. Para Bamao Digital, Valeria Bueno.